Ya. Entonces, este capítulo 13, que es el terreno y su conocedor, como les mencioné, es una parte del Bhagavad Gita que tiene como un espíritu un poco más científico, que nos describe qué es el cuerpo, qué es el mundo, qué es la materia, qué son los sentidos, qué es la mente, qué son las gunas, las fuerzas de la naturaleza, cómo nos relacionamos con ellas, etcétera. Entonces, es bien interesante para las personas de mente curiosa y que necesitan de alguna forma cierto sustento científico. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a recitar el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que colocamos las manos en postura de oración, nos sentamos en postura de meditación. Inhalamos profundo. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, iniciamos. Arjuna dijo, ¿qué son la naturaleza y el ser? ¿Qué son el terreno y su conocedor? ¿El conocimiento y el objeto del conocimiento? Enséñame sobre ellos, Krishna. El bendito Señor dijo, este cuerpo es conocido como el terreno. Arjuna, aquel que lo observe, independiente de lo que le ocurra, es conocido por los sabios como el conocedor. Yo soy el conocedor del terreno en todos los cuerpos, Arjuna. Conocimiento genuino significa conocer tanto al terreno como al conocedor. Escucha y te explicaré la naturaleza del terreno, sus cambios, quién es el conocedor y también sus grandes poderes. Los sabios hablaron sobre estas verdades en himnos sagrados y en muchas discusiones poderosas y bien argumentadas sobre Dios. Los 5 elementos, el sentido del yo, el intelecto, los 10 sentidos, la mente, lo inmanifiesto y los objetos de los 5 sentidos. Deseo y aversión, placer y dolor, conciencia, voluntad. Todos estos componentes conforman el terreno con sus respectivos cambios. Humildad, paciencia, serenidad, no violencia, rectitud, pureza, devoción al maestro espiritual, constancia, autocontrol, indiferencia a los objetos de los sentidos, libertad del sentido del yo, contemplación en los desafíos del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, desapego, ausencia de anhelos con los hijos, la esposa, la familia, el hogar, una ecuanimidad inquebrantable en la buena o la mala fortuna, devoción imperturbable hacia mí como prioridad, un intenso amor a la soledad, desagrado al involucramiento en labores mundanas, persistencia en el conocimiento del ser, bien alineado con la meta del conocimiento. Todo esto que te acabo de nombrar es conocido como verdadero conocimiento.
y lo que difiere de ello es llamado ignorancia. Te enseñaré lo que debe ser conocido. Conociéndolo serás inmortal. Esta es la meta suprema, la cual trasciende lo que existe y lo que no existe. Sus manos y pies están por todos lados, como también sus ojos, cabezas, bocas y orejas. Vive en todos los mundos, conteniendo todas las cosas. A pesar de que no posee sentidos, brilla a través de la labor de los sentidos. Desapegado, todo lo sostiene. Experimenta las gunas, pero está sobre ellas. Fuera y dentro de todos los seres, quieto, mas en constante movimiento. Sutil hasta lo incomprensible, lejos y a la vez más cerca que nada. Indivisible, aunque pareciera dividido en cuerpos separados. Es lo que sostiene todas las cosas, lo que las devora, lo que las crea. Es la luz de las luces, más allá de toda oscuridad. Es conocimiento, el objeto y la meta de todo conocimiento. Está sentado en el corazón de los seres. En corto, esto es el terreno, el conocimiento y el objeto del conocimiento. Quien se entrega a este conocimiento está listo para alcanzar mi estado de existencia. Debes saber que tanto la naturaleza y el ser, ambos por igual, no tienen inicio. Y también debes saber que es la naturaleza la que origina los cambios en el terreno y en las gunas. La naturaleza es la causa de toda actividad del cuerpo, y el ser es la causa de todo sentimiento de placer o dolor. El ser, sujeto a la naturaleza, experimenta las gunas. Su apego a las gunas causa su nacimiento en buenos o malos vientres. Se le conoce como el testigo, el consentidor, el sostenedor, el disfrutador, el gran señor y también el ser supremo, la persona suprema en este cuerpo. Aquel que entienda que el ser es independiente de la naturaleza y las gunas, nunca volverá a nacer, cualquiera sea el camino que tome. En meditación, algunos hombres pueden ver el ser supremo dentro de su ser, otros por el yoga del conocimiento y otros por actividades altruistas. Luego hay otros que sin ver solo escucharon sobre esto y dedicaron su adoración. Ellos también logran cruzar más allá de la muerte, confiando en lo que escucharon. Todo lo que existe, Arjuna, animado e inanimado, viene a existir gracias a la interacción entre el terreno y el conocedor. Aquel que ve que el gran Señor está presente en todos los seres, inmortal cuando todo ser muere, aquel hombre ha visto la verdad. Contemplando al gran Señor en todo, él sabe sin duda alguna que no puede dañar al ser por ningún medio y logra alcanzar la meta suprema. Aquel que ve que toda acción es realizada por la naturaleza y que por lo tanto el ser no hace nada, aquel hombre ha visto la verdad. Cuando él ve que los miles de seres emanan del único y tienen su origen en el único, aquel hombre gana la libertad absoluta. Este ser supremo no tiene inicio, es inmortal, ilimitado. Aun a pesar de que habita en todos, no actúa ni es manchado. Tal como el cosmos es tan amplio que es imposible que quede viciado, de igual forma el ser no se vicia al estar presente dentro de un cuerpo. Tal como el sol por su propio poder ilumina el mundo entero, de igual forma el dueño del terreno ilumina todo el terreno. Aquel que ve con su ojo interno cómo el conocedor es distinto del terreno y cómo los hombres pueden librarse de la naturaleza, logran alcanzar el estado superior.
Bien. Entonces, en resumen, en ese capítulo, Krishna le explica a Arjuna aspectos de la conciencia, porque le habla de que el terreno se trata de nuestro cuerpo y el mundo, y que aparte de nuestro cuerpo y el mundo se encuentra el conocedor, y aparte del conocedor, que es nuestra conciencia eterna, nuestro espíritu, ese es el conocedor. Que aparte del conocedor también está el conocedor supremo, que es Dios mismo, que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, él hace esta diferencia, ¿no? Y dice, todo aquel que sepa identificar la diferencia entre el conocedor y el terreno, tiene la aptitud para liberarse de esta naturaleza. Porque según esta perspectiva, la naturaleza material es una naturaleza que nos subyuga. Y eso es súper importante de entender, porque nosotros estamos en este mundo material, en esta tierra, y si bien nosotros podemos tener gratitud por esta tierra, por la Pachamama, al final de cuentas esta tierra es material y nosotros somos seres espirituales. La tierra misma también tiene un espíritu, pero tenemos que entender cuál es el aspecto material de la tierra y cuál es el aspecto espiritual. Porque si nosotros estamos en ilusión, nosotros nos creemos la idea de que nosotros somos materia. Y ahí está el peligro. Cuando nosotros, estando en ilusión, nos creemos esta mentira de que nosotros somos materia. Entonces esa diferencia es muy importante entender. Toda persona que entiende la diferencia de la naturaleza material con nuestra naturaleza espiritual, ya tiene la puerta abierta para trascender, lo cual no significa que ya trascendió, significa que simplemente ya tiene el conocimiento y la aptitud para liberarse. Entonces eso es súper importante. Vamos a continuar con el capítulo 14 titulado Las tres gunas. Y ahora sí nos vamos a desasnar un poco sobre este concepto de las tres gunas y nos vamos a explayar para entender de qué se tratan las tres gunas, porque si Krishna habla de que las tres gunas se refieren a la naturaleza material y estas fuerzas que nos esclavizan, entonces vamos ahora a estudiar de qué se tratan estas fuerzas que nos esclavizan. Entonces vamos con eso. Capítulo 14, las tres gunas. El Señor bendito dijo, te enseñaré más sobre este conocimiento verdadero, conocimiento superior, el cual todos los sabios llegaron a conocer y por ello lograron la suprema perfección. Bajo esta premisa, y logrando un estado como el mío, no volverán a nacer cuando el mundo vuelva a crearse, ni sufrirán cuando se destruya. La naturaleza para mí es un vientre. En ella yo planto mi semilla, y de esta semilla surge el origen de todos los seres. Cualquier tipo de vida, Arjuna, que crezca en un vientre, tiene a la naturaleza como su vientre primordial, y yo soy el padre que da la simiente original. Las tres gunas, nacidas de la naturaleza, sattva, rayas y tamas, atan al cuerpo mortal al ser inmortal encarnado. De estas tres, sattva, inmaculada, luminosa, libre de dolor, los ata por medio del apego al conocimiento y la alegría, Arjuna. Rayas está marcada por la pasión, nacida del anhelo y el apego, ata al ser encarnado a actividades sin fin. Tamas, nacida de la ignorancia, confunde a los seres encarnados. Los ata Arjuna por medio de la flojera, la indolencia y el sueño. Sattva causa apego a la alegría, rayas a la acción y tamas, velando el conocimiento, ata a los seres a la inercia.
Sattva prevalece cuando uno domina rayas y tamas. Rayas o tamas prevalecen cuando una domina a las otras dos. Cuando la luz del conocimiento brilla a través de todas las puertas del cuerpo, luego es obvio que Sattva es el modo predominante. Codicia y actividad constante, trabajo excesivo, anhelos, ansiedad, ellos surgen cuando rayas es el modo predominante. Oscuridad, adormecimiento, estancamiento, indolencia, confusión, torpeza e inercia. Ellas aparecen cuando tamas es el modo predominante. Cuando un ser muere en un estado con sattva como modo predominante, su destino es el de los reinos puros, de aquellos que han visto la verdad. Si muere cuando rayas prevalece, su destino es nacer entre aquellos apegados a la acción. Y si tamas prevalece, su destino está entre los confundidos. El fruto de la acción bien ejecutada es sáttvica y sin mancha, pero el fruto de rayas es el sufrimiento y de tamas la ignorancia. De sattva nace el conocimiento, de rayas la inconformidad y la codicia. Flojera y confusión nacen de tamas y también la ignorancia. Los seres sátvicos se elevan. Los seres rayásicos ni suben ni bajan. Los seres tamásicos, los más bajos, se hunden en los mundos infernales. Cuando un hombre ve claramente que toda acción proviene de las gunas y conoce lo que está más allá de ellas, él puede entrar a mi estado de existencia. Superando las tres gunas que se originan en el cuerpo, libre de los dolores del nacimiento, la vejez y la muerte, él logra la inmortalidad. Arjuna dijo, ¿cómo puedo reconocer al hombre que ha superado las tres gunas? ¿Qué hizo para superarlas? ¿Cómo él actúa? El bendito Señor dijo, cualquier cualidad que surja, luz, actividad o ilusión, él no rechaza su presencia ni la anhela cuando está ausente. Aquel que es desapegado, que no se perturba por las gunas, que está firmemente enraizado y sabe que solo las gunas actúan, que es ecuánime en el dolor o en el placer, en la felicidad o en la tristeza, que está contento con lo que suceda, que ve tierra, piedras y oro por igual, que no se perturba por alabanzas o calumnias, indiferente al honor y a la desgracia, sereno en sus logros y errores, imparcial con el amigo y el enemigo, desapegado a la acción. Aquel hombre ha superado las tres gunas. Aquel que con fe me sirve con el yoga de la devoción, superando las tres gunas, está listo para lograr la máxima libertad. Pues yo soy el origen de aquella libertad eterna e inextinguible, del fundamento del deber eterno y de la felicidad perfecta y sin límites. Bien, entonces con esto terminamos la lectura del capítulo 13 y capítulo 14. Lo que vamos a leer mañana son el capítulo 15, que es la persona suprema, y el capítulo 16, que se llama cualidades divinas y demoníacas. Este capítulo, el 16 y el 17, que se llama tres tipos de fe, son bien interesantes porque también se va con rollo así científico y descriptivo sobre la naturaleza, eh, sobre, sobre la naturaleza espiritual. Incluso hay un momento que habla sobre el tipo de comida, sobre
sobre los tipos de fe. La parte de los tipos de fe es muy interesante porque de alguna forma también nos muestra varias formas de pensar y cuáles tipos de forma de pensar nos pueden llevar a la claridad y cuáles nos confunden. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. Así que tenemos unos minutos, es un cuarto para las 9. O sea que tenemos unos 15 minutos como para conversar, discutir, compartir. Así que quienes tengan alguna pregunta, pueden abrir. Hola, abrir. Gabriel. Hola, Gabilu. Hola, Leo. Leo, una pregunta. ¿Tú entiendes sánscrito? Un poco. Un poco. O sea, ¿estás haciendo la traducción desde el sánscrito al español o del sánscrito al inglés, o sea, con el libro del inglés al español? No, yo lo que tengo es una traducción. Una traducción. Me parece que tú no estuviste en la Me parece que primera tú no estuviste sesión. en la primera sesión. Yo en la primera sesión les compartí el PDF con la traducción que yo he hecho, o más bien dicho, el manuscrito de la traducción que yo he hecho. Ajá. Y esa traducción es una traducción que yo hice del inglés que escribió Stephen Mitchell. Y que es la traducción más fidedigna que yo hasta ahora he encontrado del Bhagavad Gita. Y él hizo la traducción en base a la traducción de Ramana Maharishi, que a la vez me parece que viene de Adi Shankar y que son estudiosos de sánscrito. Esa es la línea. Sí, tú sí algo entiendes de sánscrito igual. Sí. Yo lo veo bien difícil. Claro, porque es un lenguaje, es un lenguaje, ¿cómo decirlo? Que para comenzar es sagrado, o sea, solamente se usa en contextos sagrados. O sea, en otras palabras, no se usa en un contexto secular, en un contexto laico. En otras palabras, en la India no se habla sánscrito. Claro. Solamente se habla sánscrito en contextos religiosos, espirituales. Y he leído que el sánscrito, o sea, que todos como que los fonemas o los sonidos que producen las palabras en sánscrito también son energía, ¿no? Sí, hay una... a ver, hay bastante... hay una cuestión acá bien delicada, ¿ya? Porque toda cultura sagrada siempre considera que lo mío es lo más sagrado de todo. Que esa otra cultura religiosa no es tan sagrada como la mía. Entonces hay mucha gente que habla y dice de que el sánscrito es un lenguaje súper sagrado, de que los sonidos del sánscrito son sonidos espirituales y en fin. Yo la verdad es que lo que yo he aprendido es que todos los lenguajes tienen algo de sagrado. Todos tienen el poder para invocar naturaleza sagrada. Y todos los lenguajes tienen diferencias del uso de nuestra boca. Hay, por ejemplo, sílabas en el sánscrito que son muy difíciles de pronunciar en español. Por ejemplo, como cuando dices el pa. O sea, o el da. Son sílabas que no se utilizan en el español. O por ejemplo, como el mlirí. Esa es una sílaba del sánscrito que no se utiliza en ningún otro idioma. Y por otro lado, en idiomas orientales se utilizan vocales como el que en español no existen y en idiomas europeos no existen. Entonces, a la larga hay toda una discusión respecto a los sonidos del sánscrito. Se dice que los sonidos del sánscrito tocan distintas partes del paladar y que estas partes del paladar están conectadas con la reflexología. O sea, se dicen un montón de cosas. Y de esas cosas hay muchas que son verdad y muchas que son especulación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la especulación y hay que experimentar. O sea, si a ti te gusta el sánscrito, estúdialo, háblalo, pronúncialo y tú mismo experimenta el poder del sánscrito. Eso es lo que te puedo decir. Ok, gracias, Leo. Chévere.
Bien. Bien, Bueno, no sé si alguien más tiene alguna no sé si otra alguien más tiene pregunta, alguna otra comentario. pregunta, comentario. No, Leo, solo te quería comentar que tu audio está rebotando. Sí, pasa que Gabilú me parece que está con el audio de su auto y que está rebotando. Ese era el problema. Y estoy con 4 niñas acá escuchándote. Ah, wow. Y todas diciendo, dile que apaguen todo su audio. Todas las Ah, niñas tecnológicas tienen todas las respuestas a todo. qué buena, qué buena. Así que nada, empapándose un poco de toda esta sabiduría. Gracias, Leo. Qué lindo, qué bonito. Gracias, Ale. A ti. Bien, no sé si alguien más Eh, tiene alguna pregunta. yo tengo una pregunta, Leo. Sí, Diana, ¿qué tal? Buen día. Hola, no me quedó muy claro cómo se puede como que manifestar satua, o sea, rajas sí me quedó un poco claro que era como que la pasión, creo, y tamas mediante la ignorancia. Pero hay una parte que apunté, o sea, bueno, que escuché y que decía que satua era apego como que a la alegría Ajá. y que las personas cuando terminan, bueno, su experiencia en satua se elevan, entonces, pero igual como que hay que superar estas 3 gunas, ¿no? Sí, sí, es muy Entonces, como, interesante. Sí, sí, sí. A ver, ajá, y porque hay un momento en el que Krishna dice, tienes que superar estas 3 gunas, ¿no? O claro, sea, en vez de decir, tienes que enfocarte en Sattva Guna, que es la superior, dice, tienes que superar las 3. Entonces, a lo que se refiere es que Sattva sigue siendo material. Y cuando uno supera estas 3, uno se sitúa por encima de lo material. Y entonces, cuando Krishna dice, si tú te apegas a Sattva, tú te vas a ir al reino de los justos, a los reinos de la gente que ha visto la verdad. Y esos reinos se conocen como el cielo material. El cielo material, eh, el cielo material es un espacio dentro del universo en el cual la luz predomina. Ese espacio podría ser, por ejemplo, teorizando un poco, porque eso es un poco lo que yo también exploro gracias a la astrología. Mientras más cerca vive un espíritu del centro de la galaxia, más luz hay. Por lo tanto, las personas que encarnan cerca al centro de la galaxia están rodeados de mucha luz y por lo tanto son seres que existen dentro del mundo material, pero que están en un nivel vibratorio mucho más alto. Pero ellos, estos seres, siguen estando sujetos a la muerte. En cambio, cuando uno supera estos 3 niveles de vibración, uno entra a otra región del universo que ya no es material. Es una región en donde los cambios de la naturaleza no existen, no existe la degradación, no existe la muerte, no existe nada de eso. Entonces a eso se refiere Krishna. Es obvio que nosotros tenemos que, al comienzo de nuestra práctica espiritual, nos tenemos que apegar a Sattva, porque gracias a Sattva podemos tener acceso a la luz, al conocimiento, a la salud, al bienestar, al amor, a todo lo que implica cultivar el amor y la bondad y la luz. Pero luego tenemos que superar eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí están los caminos espirituales, ¿no? O sea, cada uno, digamos, que está transitando su camino espiritual pero lo que sí es importante es sostener la luz, sostener tu cultivo de la luz. Porque si no lo sostienes, entonces automáticamente tu cuerpo te jala a que quieras experimentar la pasión, la ignorancia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es súper importante esto porque implica que nosotros tengamos y cultivemos un estilo de vida que nos eleve hacia Sattva. Primero Sattva y luego ya estando en Sattva, trascender, dar el salto hacia más allá todavía. Esa es la explicación. gracias, Leo. Bien, buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda? Hola Leo, Sí, hola, Saulo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenos días. Gracias por abrir el espacio.
Por mi experiencia también he llegado a ese punto, ¿no? Con amigos, si te conté mi historia, ¿no? En el arte de vivir y todo, y súper enfocados al conocimiento, ¿no? Y hay un video que nos acordamos siempre en el cual el maestro nos recomienda, ¿no? Dice, llega a cierto punto en el cual tienes que soltar el conocimiento, ¿no? Ya no puedes seguirte aferrando a él igual que al maestro. El maestro es una excusa para llevarte a cierto punto y después soltarlo, ¿no? Pero también después hablando de eso, porque caímos en eso que decíamos, ese apego como hacia la búsqueda de la luz, ¿no? Y a entender que las lunas están ahí para transitarla, ¿no? Porque necesitamos ser dinámicos en cierto momento del día, necesitamos el tamas a la noche para dormir, necesitamos el sattva en cierto momento, entonces como no alejarse de ninguna, sino estar como en ese cambio, ¿no? Y verlas como eso, ¿no? Por eso tenía un poco esa como pregunta a la hora que lo enfocabas o lo ponías como algo material, ¿no? Cuando es como algo un poco más energético, pero la energía entiendo que también es materia, ¿no? Entonces, más que todo por eso quería hacer ese comentario, ¿no? Gracias. Genial, sí, está buenísimo tu comentario, porque efectivamente estamos hablando de aspectos sutiles y energéticos de la naturaleza, que siguen siendo materiales, porque estamos aquí en el mundo material. La mente, el pensamiento, el sonido, todas esas cosas son materiales, por más de que no las veamos, igual son materiales. Lo que pasa es que tenemos esta idea de que lo material solamente es tangible. Esto es material porque es tangible, ¿no? Pero realmente material es todo lo que nuestros sentidos pueden percibir. La luz es material, el sonido es material y el pensamiento también, porque la mente se mueve dentro de la materia, ¿no? Pero más hay una naturaleza que está por encima de todo eso. Y está genial, genial todo lo que compartes también respecto al maestro y al conocimiento. O sea, de hecho, fue muy bonito ese momento que coincidimos ahí en el arte de vivir. De hecho, me llama mucho la atención leer el Ashtaka Gita. Todavía no lo he leído, pero me llama mucho, mucho la atención por leerlo. Y yo sigo y admiro mucho a Sri Sri Ravi Shankar. Me encanta mucho lo que comparte. Eh, y está bueno, pues, o sea, de hecho es una escuela muy grande, ¿no? El arte de vivir. Eh, y en ese sentido, esto que traes también de desapegarse del conocimiento y desapegarse del gurú, es algo que se ve mucho en las comunidades espirituales, ¿no? Porque en las comunidades espirituales hay mucho esto del apego al gurú, el apego a la religión, al camino espiritual, el apego a varias cosas. Pero sí es verdad que hay un punto en el desarrollo en el cual uno tiene que, ¡boom!, despegarse, ¿no? Despegarse para tomar vuelo propio. Y bueno, en fin, eso es como, ese es un gran paso también que uno tiene que dar en su camino espiritual. Eso, gracias por traer esto, Saulo. Y sí, sería increíble hacer un curso sobre el Ashtaka Gita. Es un libro que quiero leer, todavía no lo he podido leer. Me llama la atención de dónde proviene, con quién fue, quién lo transmitió, todo, pero Te lo consigo, amigo. Por ahí en Lima hay impresos, te consigo para que te lo envíen a tu casa. Es mi libro buenazo. de los libritos, es muy, muy bonita la historia. Y es bonito porque es una conversación muy parecida entre Janaka, que me gustó que lo nombraran, que es Ah, un rey de la época, y Ashtavakra, que era un sabio que tenía hasta ocho deformaciones, ¿no? Y en la conversación comienzan a hablar de conocimiento muy, muy, muy lindo. sí, Yanaka. Yo he escuchado hablar sobre Yanaka. Es un personaje védico también. Creo que es uno de los progenitores o como un rey antiguo. Es un rey antiguo, me parece. Y creo que en el Bhagavad Gita dice, ¿no? Yanaka y otros reyes sabios se iluminaron, ¿no? Me parece. Sí, Sí, sí lo nombraste y justo le estaba claro. comentando y que salió y es como bonito entender ahí cómo va la relación, pues, ¿no? De todo. Sí, tienes razón, maña, buenazo. Ya, hagamos eso, hermano. Ahí, activémoslo. Chévere. Bueno, acá justo César también comentó. César, hermano, bienvenido también. Qué bueno verte por aquí. Justo comentaba sobre esto de soltar, ¿no? Soltar el conocimiento, soltar la religión, soltar al maestro. Quizás como para no hacerlo como búsqueda de respuestas, sino como para llegar a ese nivel de satua y saber que de alguna manera se siente bien, pero quizás no por la búsqueda de un porqué, sino soltarlo, ya que podría volverte egocéntrico. Claro, porque cuando uno se identifica con satua, el ego todavía está activo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, te apegas a la típica de los vegetarianos o los veganos, ¿no? Que dicen, si tú comes carne, entonces eres un salvaje, eres un asesino, y eso es ego.
Y en parte es verdad, pero una cosa es comer comida sana para cultivar tu propia salud, tu propio cuerpo y iluminarte, y otra cosa es comida sana como una cuestión de ego, para decir, yo estoy bien, yo estoy sano, yo estoy en la luz, yo soy bueno con los animales y tú no. Eso es ego. Entonces, mucho cuidado con eso, es súper importante. Entonces, bueno, eso, pues ya, yo creo que ya es hora como para ir cerrando. No sé si alguien más tenga alguna última pregunta o comentario. Recordemos que ego es todo lo que separa, ¿no? Ego es todo lo que separa. Entonces, la luz también puede separar, por si acaso. Mucha atención a eso y mucho cuidado con esa situación. Bien, bueno, creo que ya estamos. Yo quería comentar algo sobre lo que acabas de nombrar del ego. Sí, hermanita. Siento que el ego igual es como necesario para entrar, ¿no? O sea, para entrar en la experiencia de cada una de las gunas, porque, o sea, y luego soltarlo, ¿no? Luego volverse ese observador, observadora. Eh, y sí, o sea, siento que igual todo lo que hemos ido conversando hasta ahora, igual para mí personalmente se sigue concentrando en esa frase que salió en una sesión anterior, que es como, Dios es la experiencia, ¿no? Entonces, entrar en cada una de las gunas desde el ego y luego salir sabiendo que Dios también es la experiencia de cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que quería decir, que sentía. Chévere, buenísimo. Sí, o sea, en ese sentido no podemos existir en este mundo material sin el ego. El ego es parte de nuestro envoltorio, de nuestra, de esta carcasa, como dicen, como es nuestra nave espacial, nuestro traje. Parte de nuestro traje espacial es este cuerpo y este ego, ¿no? Entonces no podemos vivir en el mundo material sin este traje espacial. Hay una analogía muy bonita que hace Ram Dass en uno de sus conferencias sobre el traje espacial. Es muy ilustrativa sobre toda esta historia de cómo el ego se va desarrollando mientras nosotros vamos desarrollando nuestra relación con la naturaleza material. Y el ego tiene varias capas. La raza humana, por ejemplo, también es una parte del ego. La existencia dentro del planeta Tierra y dentro de la región de este universo también es parte del ego. Entonces, el ego tiene un montón de capas y es súper importante tener cierta visión para observar el ego como algo externo, ¿no? Tener claridad, ¿no? Como para eso. Y bueno, la meditación ayuda para eso. Quería decir, ¿no? Es como, es un gran videojuego, finalmente, ¿no? Entonces el avatar que te ha tocado simplemente es eso, ¿no? El ego. Para que experimentes el juego, pero sabiendo que lo estás jugando, ¿no? Y listo. Exacto. Entonces, tener esa conciencia es súper importante y sostener esa conciencia, ¿no? Sostener de que estamos en una ilusión, en una simulación, en un juego, en un videojuego, y siempre sostener esa conciencia para siempre tener claridad y tener un pie en el otro lado, ¿no? Tener el pie en el lado trascendental. Eso también es súper importante en la práctica espiritual, siempre tener un pie del lado trascendental. Y bueno, eso se cultiva. Bien, entonces, a ver, vamos a ver el chat. A ver, dice César, ayer leí por ahí lo siguiente visto en Egipto. No somos seres humanos que están teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia material. Bueno, si lo leíste, qué interesante, César, porque si lo leíste en algo de Egipto, o esa misma frase, yo la recibí porque supuestamente Meister Eckhart la dijo. Meister Eckhart es un místico cristiano del siglo pasado, tal cual, la misma frase. Pero si Meister Eckhart la leyó porque en Egipto está escrita, entonces para mí esa es novedad. Está interesante eso, ahí me abres una nueva puerta. Está bueno, pero tal cual, esa frase es tal cual. Nosotros no somos seres espirituales teniendo, ¿cómo era? No somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Ese orden tenemos que tenerlo muy claro. Bien, entonces creo que ya estamos. Gracias una vez más y mañana seguimos. Nos quedan todavía 2 sesiones más
Y vamos a cerrar el viernes 23, que es el día del Guru Purnima, que es un día muy importante. Así que muchas gracias una vez más y seguimos conectados, conectadas. Namaste, que tengan un lindo día. Namaste, gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Leo. Gracias. Gracias, Javilú. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Leo. Gracias, chicos. Gracias, Buen día. Claudia. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias, José. Gracias, gracias, Magida. Gracias, Leo. Gracias. Gracias, gracias. Buen día. Gracias.